Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de la bici de mis sueños. Si eres ciclista, disfrutas andar en bici o simplemente tienes curiosidad sobre el ciclismo en general, entonces este es el podcast ideal para ti. Somos una comunidad inclusiva con la finalidad de promover el extraordinario mundo del ciclismo a los jóvenes salvadoreños. Para el episodio de hoy tenemos como invitada especial a Evelyn García, ciclista profesional y campeona nacional centroamericana y caribeña del ciclismo de ruta y pista. Evelyn también ha sido subcampeona de ciclismo de contrarreloj individual en los campeonatos del mundo B en Suiza e incluso es una de las únicas ciclistas salvadoreñas en haber llegado a los Juegos Olímpicos. Evelyn ha participado en tres diferentes Olimpiadas que han sido Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres en 2012. Evelyn, es un honor que nos acompañe desde España el día de hoy. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. La verdad que muy contenta de poder disfrutar de un podcast contigo y saber que haya jóvenes ilusionados con el deporte, como es el ciclismo, y que a través de ti pueda llegar nuestra historia a muchos ciclistas nuevos, veteranos, y que a la vez sea como un contagio positivo de lo que se ha hecho del ciclismo y que no hay que perder las esperanzas que surjan nuevos talentos y nuevas alegrías para El Salvador. Cabal, muchas gracias, Evelyn. Bueno, en sus palabras, ¿quién es Evelyn García? Bueno, ahora después de casi 20, más de 20 años en el deporte, diría que soy una persona bastante disciplinada, responsable y comprometida con tanto con lo que hago como con mi persona. Y bueno, ahora que soy madre, más aún, creo que tengo más compromisos en formación y todo lo que ha formado el ciclismo en mi persona creo que ha sido mi universidad para lo que ahora estoy emprendiendo, que es otra etapa de mi vida, en familia y criando a dos maravillosas niñas. Así que creo que el ciclismo ha sido lo mejor que ha pasado por mi vida, por mi persona y siempre voy a transmitir lo positivo de todos esos esfuerzos que se hicieron y de toda una más de media vida en el ciclismo. ¿Cómo inició su trayecto con el ciclismo? A mí me inició mi tío Mario Contreras, cuando yo estaba en noveno grado aproximadamente. Yo hacía baloncesto en el colegio y en una vacación de septiembre me acerqué a donde él, mas no sabía yo la historia del tío Mario, ¿sabe? De su trayectoria, de su pasión por el deporte. No tenía yo ni idea de lo que me estaba perdiendo, pero llegué justo en el momento donde él me motivó y me ayudó a buscar ayuda para poder hacer ciclismo, porque no teníamos bicicleta. Mi madre siempre, una madre, digamos, soltera, sacándonos adelante, bueno, con escasos recursos era muy complicado tener todos los accesorios que implica ahora hacer ciclismo en esa época. Así que fue así como nos acercamos, el tío Mario empezamos a hacer ciclovías en la escuela, todos los domingos viajábamos a San Salvador en autobús que la alcaldía nos daba a la escuela. Mi tío Mario buscaba la ayuda y todos íbamos con un autobús que nos brindaban ellos porque no había transporte. En fin, gracias a él es que se ha hecho tanto mi carrera deportiva como la de muchos más. ¿Sabe? La cuna del ciclismo Santa Ana ha sido mucha historia por él y sigue haciendo historia porque sigue con su escuela de ciclismo, sigue formando gente y no solo ciclistas, porque él forma personas, ¿sabe? O sea, su misma personalidad ahora que uno es mayor, analiza eso, ¿no? Y dice, el perfil de él, de mentor, no es solo para formar deportistas, sino que formar personas luchadoras, con sueños, enseñándote de alguna manera que todo lo bueno cuesta. O sea, uno cuando está ahí pequeño, pues no tienes mucha noción de lo que estás recibiendo o de la que la gente mayor ve en ti. Él lo hacía, entonces realmente él es una persona muy valiosa para el ciclismo
y sigue siéndolo. Y a él es el que le debemos todas nuestras triunfos, digamos, a El Salvador y a muchos otros ciclistas desde antes, desde mucho antes, ¿sabes? No solo de mi época. Y sigue, creo yo, que compartiendo el ciclismo con muchas familias. Si lo ve en redes sociales, da gusto verlo y ver que está y sigue en las escuelas y siguen entrenando. Ahora, no sé si ha visto que dentro del estadio Oscar Quiteño están realizando ciclovías deportivas, ahí competíamos nosotros también y ver eso pues, da ilusión porque de esas generaciones es donde se surgen los campeones, ¿verdad? O sea, de esa humildad y de ese trabajo y que hay que tener fe que con el tiempo pues surja otros ciclistas que quieran dedicar su vida al deporte, porque eso es lo que hemos hecho nosotros y que a través de él pudimos hacerlo, dedicarnos profesionalmente a esto. Sí, en realidad dentro de Santa Ana, a comparación de otros departamentos, hay una cultura de ciclismo muy fuerte. Creo que todo se presta, la infraestructura, la gente, el tener todo un poco más cerca, eh, el acceso para las familias a llevar al niño a un estadio, a un redondel, todo eso creo que se presta a la ciudad para tener un poco más de deporte en muchas disciplinas deportivas, natación, triatlón, somos sede, muchos otros deportes, taekwondo, deportes individuales. Entonces creo yo que ahora yo acá vivo en una ciudad pequeña y eso se presta también para que yo pueda llevar a mis hijas a baloncesto, al inglés, a un conservatorio. Sabe que en cuestión de minutos usted está en el sitio y creo que Santa Ana esa es la ventaja que tiene para acercarse a todos los deportes. ¿Cómo será que su tío, don Mario Conteras, pudo convencerla a usted ya tenía una pasión por el básquetbol y cómo poder cambiar de deporte y entrar al ciclismo y así empezar su gran carrera con el ciclismo? Fíjese que realmente no sé cómo surgió, porque ahora, como le digo, a estas edades y ver a mis hijas, yo digo, a mi pequeña, pues tampoco me dijeron, mira, ciclismo, puedes estar en unos Juegos Olímpicos. O sea, yo ni sabía que existía un ciclo olímpico, ¿sabe? O sea, yo no tenía ni idea. Fue a través de él que él, con las pláticas de las noches, después de los entrenamientos, él te va diciendo, hay Juegos Centroamericanos, hay Juegos del Caribe. Juegos Panamericanos y es un ciclo olímpico. A esa época que yo inicié ya estaba Maureen Kayla Vergara, entonces ya era una atleta que había ido a Atlanta 96. Entonces, claro, ahí te enteras de lo que era el ciclismo, pero yo no tenía ni idea. Sin embargo, yo creo que ahora viendo mi personalidad y mi perfil, dices tú, pues todo se unió para que todo casara para poder hacer este deporte como lo hice. Creo que, bueno, mi tío hizo las veces de padre porque iba por mí a los entrenos, mi madre trabajando, el querer esforzarte y querer salir económicamente adelante porque no tenías pues todos los recursos. Poco a poco te vas enterando y yo siempre fui una persona muy responsable, donde yo iniciaba algo, pues raras veces yo me salía. Entonces tengo una personalidad que, hombre, al final me enamoré y me apasioné del deporte por él. Y quizás más el tema de disciplina que pasión. Creo que eso, conforme, yo creo que hasta después de Atenas, fui yo un poco como diciendo, puedo vivir y puedo hacer un estilo de vida del ciclismo, pero previo a eso no, porque incluso mi tío me decía, primero vas a ir a Cuba, puedes ir a Cuba y ahí hay ciclismo, y así fue como la federación pues empezó como a decir, bueno, pero intentemos a ver si Evelyn le gusta, porque al final ellos apostaron por muchos atletas. Al final, pues no todos hicieron una carrera del ciclismo. Y a pesar de que en ese tiempo pues hubo apoyo, hubo muchos proyectos, pero creo que mi tipo de personalidad pues ayudó para yo seguir avanzando en esto y que no me afectaba que a otras personas les dieran más que a mí
o que a otras personas apoyaran más que a mí, ¿sabe? Como ahora de que el otro tiene esto y yo no lo tengo. Mi tío siempre fue, no te fijes en eso, hija, tú trabajas, que la gente se va a enterar. Entonces, esa filosofía de trabajo, 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 y de alguna manera las bendiciones te van a llegar, creo que ha sido lo que ha el éxito de mi carrera, a pesar de que he perdido, me han operado, me he lesionado y has vuelto. He tenido mis hijas y he seguido. ¿Me entiende? A pesar que el entorno normalmente siempre va a estar en contra de ti. Son pocos los que están a tu lado, siempre, porque como cuando no ganas, pues obviamente solo está la familia contigo y esa persona que te apoya, el patrocinio o la federación, pero hay mucha gente en el entorno que, claro, es más fácil sacar las cosas malas que las buenas, ¿cierto? Que es lo que al final ahora si ve, mueve las noticias. Entonces, todo eso creo que mi tío nos inculcó inconscientemente, pues se arraigó en mí y que permitió que cuando yo salí de ya, como decir, del bachillerato y fue el proyecto de ir a Suiza con 5 ciclistas, yo era la que estaba como más joven, digamos, yo tenía 14, 15 años, 16 años, habían otras también, pero que ya tenían otras responsabilidades. Entonces, en ese tiempo creo que uno era el jovencito que quería ver qué pasaba, ¿sabe? Entonces fue así como surgió esa oportunidad, fue así como conocí a Diego Vides, a Miguel Portillo. Ellos eran ya digamos, veteranos. No veteranos, pero sí ya venían de competir en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, Maracaibo, ya venían de otros años y fue así como pues, decidimos formar como selección El Salvador en el año 2000. Imagínate, ya estamos en el 2025, hace 25 años que inicié ese sueño y viajé a Suiza por un año como para prepararte para los Juegos 2001 en Guatemala, que fueron las primeras medallas centroamericanas en femenino. Masculino creo que ya habían antes, pero en femenino nunca lo habíamos logrado. Y justo en ese año se retira Maureen Kayla Vergara. Ella se retiró después de Sydney 2000 en los Juegos Olímpicos esos. Y ella, yo había empezado por ella para yo en algún momento ayudarle, pero al final yo que estoy empezando un nivel para poderle ayudar, ella se retira. Entonces, ella compitió conmigo en Guatemala, ella ganó bronce en la ruta, yo gané el oro, ella me ayudó, formó parte de selección, fue bonito y creo que la única experiencia que tuvimos juntas. Luego de eso, como te digo, ya venían los Juegos del Salvador 2002. Y así cada año, Rubén Contreras, que era el manager de todo este proyecto, fue que en todo este lapso que le digo, o sea, pasaron muchos ciclistas. Fueron unos, se retiraron otros. Como te digo, ya iban gente que ya no estaba dispuesta a dejar muchas cosas por el ciclismo, independientemente de lo económico, ya estaban en otra etapa de su vida y ya no. En cambio nosotros, 17 años, joven, entonces estaba dispuesta a seguir viendo qué pasaba año con año. Entonces eso creo que fue una ventaja para mi carrera en ese momento y que es lo que ahora mismo hay que buscar, ¿sabe? Gente joven, gente que esté dispuesta a hacer ese esfuerzo de, mira, deja eh, ahora es mucho más fácil, creo yo, porque hay universidades a distancia, antes no lo habían. Entonces yo dejé todo, dejé familia, dejé amistades, se podría decir, pero son esfuerzos que formaban parte de. Entonces nunca los consideré sacrificios. Entonces siempre yo iba dispuesta a hacer todo por mejorar, por aprender y formarme. Yo sabía de que estaba en un proceso de formación y sin desesperarte.
en querer en los primeros 2 años ser campeona panamericana y esas cosas. O sea, al final las cosas se van dando, se clasificó a Juegos Olímpicos joven, cosa muy difícil para el ciclismo femenino al ser poca gente y lo que implica ganar puntos UCI, en fin, sí, o sea, una dificultad enorme que sin embargo tú sin saber lo ibas logrando. Y todo esto, pues obviamente gracias a la confianza que INDES, Instituto de los Deportes, Federación, y en este caso Rubén en aquel momento, pues apostaron. Yo al final iba rindiendo año con año y ellos pues iban proponiendo, ¿estás dispuesta a irte el siguiente año? Hacemos esto, esto, y yo sí, ¿sabes? Vas a tener esto, esto, ve, está bien, y así año con año, que el otro año está esto, y el otro año tal cosa. Entonces te trazabas esos objetivos y a corto y largo plazo y yo lo único que hacía era trabajar y dejar todo. O sea, cosa que ahora, como le digo, es más difícil en ese sentido porque si estás en la comodidad de tu casa, yo en ese sentido, pues claro, mi madre trabajaba, yo en casa, digamos que no tenía una familia totalmente arraigada a mí, que yo dijese dejarlo todo por esto. Entonces al final fue como que, como le digo, toda mi vida pues encajó para yo no decir que no. Ahora, imagínate, cambia la situación, los jóvenes pues si están bien, como le digo, en aquel tiempo era ir a pasar hambre, ir a pasar situaciones difíciles que no estás dispuesto. Entonces, cuando uno, en este caso, quisiéramos ver formar más ciclistas, tendríamos que brindarles más oportunidades, para que valga la pena que esta persona deje todo eso por algo, ¿sabes? Porque aparte de eso, que identifiques que lo que tú puedes hacer es un bien para un país entero, porque yo así lo veía, que eras un ejemplo. Tal vez, como le digo, no para el entorno del ciclismo, porque nunca tú sentiste que lo valoraron de esa manera, porque yo todo lo que hacía, dejabas todo, tu vida, para volcarte a eso, que ahora me preguntas, claro, económicamente, pues tampoco es que uno haya ganado y tengas una pensión sobre eso, nada que ver, o sea, al final mitad de tu vida se ha dado para algo, pero que no es remunerado de por vida, ¿sabes? No es como una carrera que tú estás estudiando y tú dices, hombre, tendré para trabajar hasta mis 60 años. En cambio, en este sentido, no, al contrario, es desgaste físico, es empeoramiento a tu cuerpo en muchas cosas, riesgo, en fin, si te ponen todos los efectos secundarios, dice, pues no lo hago. Entonces, pero al final yo siempre le decía a mi madre que pues lo hacía mucho por toda esa gente que a veces yo caminaba en el centro comercial y los niños te saludaban y decían, ella es Evelyn, ella, o sea, tú causas alegría con tus triunfos a mucha, mucha gente, a un país entero. Realmente esa es la labor social, tanto del deporte o son un espejo de un país, como ahora lo ves y ves que Nayib intenta de alguna manera que El Salvador suene, ¿sabe? Que El Salvador se escuche por algo bueno. Entonces, en aquel tiempo era eso, intentar de que lo que tú haces quede un legado, que la gente, mucha gente en América sepa que se hizo, un palmarés, y yo sé que hay muchísima gente que alegramos en su momento por los triunfos, ¿no? Y a eso me debo. O sea, esa es mi satisfacción de saber de que en algún momento aporté a la sociedad y que ellos me han brindado todo eso, y ¿sabes? O sea, ellos me dieron mi formación. Bien, mal, pudo ser mejor, claro que sí. Teníamos talento para hacer muchas más cosas, pero que no había o no quería, por muchas razones. Pero lo poco que tuve, pues lo aproveché y le saqué el máximo provecho y hasta la fecha, como le digo, sigo sacándole provecho a eso como persona
intentar transmitirlo. Ahora, pues, como le digo a mis hijas, y cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien del deporte, como ahora contigo, dice que ya quisieras tú que más gente se te acercara a preguntarte cómo hiciste. O sea, ¿cómo hiciste para pasar tantos años en esto, eh, independientemente de todo lo demás? O sea, he dejado todo, como le digo, mi madre hasta la fecha nunca he pasado un cumpleaños con ella, nunca estuve en mis fiestas de ciudad, nunca estuve en eventos importantes, siempre estuve fuera y sola. No habían psicólogos en aquel tiempo, eras tú sola, con tus derrotas, con tus sufrimientos, con tus cosas. Ahora no, ahora la salud mental es muy importante, ¿sabes? Entonces nosotros perdimos muchas cosas por eso, porque hasta cierto punto yo en el tiempo me fui formando, pero pegué palos, cometí errores que a lo mejor se pudieron haber evitado. Perdí medallas panamericanas en Río 2007 por cosas, salud mental, de decir que estás sola, sin entrenador. Hombre, yo estaba físicamente bien, pero errores técnicos, errores de creerte que estabas preparada para eso y no lo lograste. Superar eso, esperarme 4 años a Guadalajara para poder ganar mi medalla panamericana. Entonces, pasan muchas cosas cuando no tenías por qué haber pasado, pero las tuve que pasar. Entonces ahora todas esas situaciones son las que pues se tienen que mejorar para el futuro, ¿verdad? Para futuros atletas. Entonces nosotros estuvimos dentro de todo bien, teníamos ciertas cosas, pero carecíamos de otras profesionalmente y que luchábamos contra Estados Unidos, contra Colombia, contra en olímpicos contra potencias mundiales, ¿sabes? Entonces, el hecho de tú tener el valor de preparar algo, de forzarte más que todos para poder estar a un nivel que mucha gente te lleva adelante, entonces al final hemos hecho muchas cosas buenas y que faltaron, como le digo, equipo técnico y que ahora para nosotros como país eso es muy difícil. Económicamente cuesta mucho. O sea, ahora el ciclismo, igual hace 2 años que ya fueron los últimos juegos, pues no podíamos comprar bicicletas, no se podían comprar material deportivo, estar al top de las condiciones para cómo van todas, el fogueo que tuvieron todos, implicaba muchísimo dinero. Entonces ya vas viendo que todo al final siempre ha costado, las medallas cuestan dinero. Y lo poco, como te digo, que se hizo fue porque se aportó alguna parte. Pudo ser mejor, pero pues como te digo, con lo poco que teníamos se hizo lo que se pudo. Pero realmente ahora a estas alturas el deporte es mucho más eh, lujoso, digamos, este deporte para poderlo como sostener. Por ejemplo, federación, no tenemos disciplinas ahora como antes, velódromo, equipo de 4.000, gente de por puntos, no tenemos gente para el Omnium, o sea, en pista, todas las modalidades, pues no se pueden competir porque no tenemos material deportivo. Asumo yo que federación pues es difícil que puedas tener bicicletas óptimas, entrenadores preparados, gente que esté dispuesta por la infraestructura, porque llegar al velódromo cuesta, en fin, ¿sabe? Todo eso es muy complicado. Entonces, claro, la gente dice, ah, sí, no hay esto, no hay el otro. Realmente trabajar todo eso no es fácil y incluso la gente que llega a federación, pues dentro de sus limitantes, pues intenta. O sea, todo el mundo intenta hacer cosas. Y cuando nosotros nos ayudaron, que fuimos muchos a preparar los Juegos del Caribe 2002, Isabel, fuimos 12 10 atletas a Europa, pero todo el presupuesto se centró en Europa y El Salvador se quedó sin nada. Entonces, se apostó todo allí, pero no todos respondieron. O sea, de eso sobreviví solo en mi caso y luego pues surgió Mario Contreras, mi primo. Pero ¿sabe? De toda esa inversión, difícil, fueron pocos. Surgió Carlos Ábalos, surgieron muchos atletas, pero aún así
eh, parecía mucho, pero realmente era poco. Entonces es complicado de todo lo que se pasó, pero que ahora mismo, como le digo, ha sido de lo mejor que pudimos haber hecho. Claro, y esa mentalidad que usted ha mencionado, que usted tuvo de salir adelante, intentar lo máximo en el deporte, hacer eso que usted dice que no llama sacrificio, pero muchas personas a las que no están acostumbradas a ese tipo de cosas lo llamarían, pero eso me parece algo tan, tan admirable de usted. Y usted también que estaba tan joven y tenía esa madurez de poder cuidarse a sí misma, porque antes en el mundo no habían ese tipo de conocimiento de la salud mental, de la psicología para deportes, etcétera. Correcto, incluso, como le digo, ganábamos cosas y salíamos adelante, surgieron patrocinadores, gracias a Dios, como le digo, a pesar de ciertas carencias, pues surgía gente que te quería ayudar. Yo tuve bendiciones grandes como fue Tepso, que fue una maquila que apoyó el ciclismo muchísimo, me brindó después de Guadalajara bicicletas, me compró las dos bicicletas con las que fui a Londres, me daba beca mensual, aparte de otros patrocinadores, y luego ya a partir de ahí, pues ya pude tener beca de Indes, que en ese tiempo ya surgieron las becas panamericanas. En fin, pero previo a eso, no, previo a eso tenías que buscarte patrocinio, porque como te daban viajes, te daban esto, pues becas no te daban. Entonces, durante 10 años no habían estímulo, tenías que buscar patrocinio, que se dieron, sí, pero que vas saliendo adelante y luego, como le digo, me fui formando a eso, a querer romper esos paradigmas que antes no habían ganado medallas panamericanas, no, en femenino. Logramos medalla panamericana en ruta en Colombia en el 2011, en ruta donde no hay equipo, que siempre iba sola. Fue algo para mí de los eventos quizás que más he disfrutado. Por un lado era ese, Colombia en ruta, luego Guadalajara, y la tercera se podría decir que fue Toronto, porque yo ya tenía mis hijas. La gente, bueno, lo quería hacer mucho para romper ese estigma y esos prejuicios que tenían que la gente, que las mujeres cuando ya tenían hijos ya no volvían, que ya no ganaban, en fin, decían muchas cosas y igualmente tuve el apoyo mínimo, pero se tuvo y se logró una medalla de bronce con poco tiempo. Si en el 2014 yo tuve a mis hijas en mayo y al año y 2 meses pues estaba ya en Panamericanos y con un bronce. Muchos críticos y retractores decían, ah, pero si antes fue plata y fue bronce, fue a retroceso, ¿sabe? Hubieron comentarios y tú dices, si supiera, si yo hubiese tenido la ayuda de Guadalajara, como me la prometieron para poder ganar un oro, otra historia hubiese sido, pero como no se dio, no se dio ayuda en 4 años, ¿sabe? Con lo que mi cuerpo había trabajado todos esos años, 14 años, pues se logró un bronce, pero de lo contrario hubiese sido imposible. Entonces, era para el ciclismo ganar 2 medallas en Juegos Panamericanos consecutivos, Isabel, o sea, eso es grande y que difícilmente podamos volver a ver. ¿Por qué? Por muchas razones, pero que es lo que a mí me da esa satisfacción y que Indes como patrocinadores principales lo saben. Hasta la fecha, pues yo volví después de pandemia y tal, con la ayuda de Yamil Bukel, por lo mismo, por mi carrera, por mi trayectoria. Ellos querían pues, intentar de que hiciéramos algo, intentáramos volver a estar en podium y como le digo, con escasos recursos, pero confiando en mí, pues seguimos y preparamos, pero que ya era muy complicado. Fue así como dijimos, ya a estas alturas, una pena porque ahora El Salvador tiene mucha ayuda y pudiera seguir uno, ¿sabe?, compitiendo y todo, aportando. Espero a futuro ayudar al ciclismo de otra manera, no pedaleando, pero sí en algún momento poder ayudar a atletas que quieran no conocer
cómo podemos hacer para ganar, porque eso es lo importante. Quien guíe y quien tenga esos proyectos tiene que saber cómo ganar. O sea, si no lo ha hecho, pues al menos estar un poco con las nociones de cómo se hace para poder ganar y poder ir paso a paso creciendo y haciendo crecer al deportista, ¿sabe? Con ayuda, ahora no dejando a un lado la educación, porque es muy importante, porque cuando terminas, ¿qué haces? Entonces, al final tú estás utilizando a alguien para fines, sí, sociales y todo, pero ¿y después qué? Entonces tú que has pasado ya por eso, tú pues no quisieras que estas personas al retirarse quedasen sin nada, como muchos nos ha pasado. Entonces, intentar darles las herramientas para hacer un deporte integral, que el atleta estudie, tenga triunfos a nivel centroamericano, si es posible al Caribe, hasta ahí, pero que también no descuide su parte formativa, ¿sabe? Como persona, para que cuando haya una lesión, imagínate una caída grave y ya no puedes hacer deporte, ¿qué hago? Entonces, hasta cierto punto intentar como que esas atletas siempre estén con esos otros recursos, ¿sabe? Porque nosotros no los tuvimos. Entonces, gracias a Dios, pues hemos logrado, ¿sabe? Salir adelante y tener oportunidades, pero hay que brindárselo. La verdad que a los atletas jóvenes ahora hay que darles oportunidades y recursos para que ellos quieran, quieran trabajar, quieran hacer esos esfuerzos o sacrificios que cuando tú te enamoras del deporte ya no son sacrificios, porque te gusta. Yo no estaba haciendo algo en contra de mi voluntad, ¿sabes? Me decían, quieres irte a Europa, quieres hacer esto, estar 10 meses fuera de la casa. Sí, o sea, yo iba voluntaria, pero nunca fue cuesta arriba para mí, o sea, mentalmente, siempre yo quería y estaba dispuesta. Entonces, al final eran esfuerzos, pero nunca fue algo difícil de decidir para mí. Yo iba siempre voluntaria. Bueno, eso de que usted mencionó de completar el ciclo olímpico, que es una cosa increíble y haber llegado, o sea, como usted dice, panamericanos, mundiales, las olimpiadas, 3 veces, haber puesto el nombre no solo de El Salvador, sino de Latinoamérica en alto, haber conseguido esos puntajes tan altos, pues es algo que todos como salvadoreños nos sentimos muy orgullosos Gracias. de todo lo que usted nos ha puesto el nombre de El Salvador en Yo, alto. yo la verdad que como le digo, muy, muy agradecida, muy ahora satisfecha con lo que se ha hecho. Ahora que lo veo una retrospectiva, en un feedback y dice, hemos hecho cosas muy buenas y que ojalá pues mucha gente no se motive a querer hacerla y no superarla, que cada uno haga su palmarés diferente, pero algo bueno, algo productivo, algo que sea ejemplo para los jóvenes, incluso aunque no hayan atletas élite, pero incluso hay máster, hay gente amateur que hace ciclismo, pero que transmite buenos valores, ¿me entiende? O sea, eso está bien, si al final lo que necesitamos es que la sociedad tenga influencer bueno. Si a través del deporte a alguien que con su trabajo, con familia, con hijos, con todas sus horas ocupadas y saca de 4 a 6 de la mañana 2 horas de su tiempo para hacer un deporte y poder transmitir a muchos más motivarse a hacer eso, ya con eso yo creo que también es su mérito y también son influencers de cosas positivas, aunque no estén internacionalmente compitiendo. Es de valorarlo también y como uno tiene que valorar todas esas cosas, todos esos esfuerzos, porque todos son esfuerzos a ciertos niveles, a un nivel centroamericano, un nivel nacional. Como le digo, gente que es campeón nacional tiene su mérito, porque es que eso es lo mejor del nivel nacional, si son tantos millones de habitantes. ¿Quién está dispuesto a entrenar lo que tú haces a diario? Entonces, ¿por qué no le vas a dar? Hay un valor, ¿sabe? Entonces, ese valor
es ese suéter de ser campeón nacional, que eso es de tu país, independientemente que tenga un nivel alto, bajo, medio. Pero, me explico, el punto es valorar que cada persona hace un esfuerzo por estar allí. Todos esos que están en el pelotón solo gana uno, pero todos entrenan, todos dedican horas, todos se cuidan, todos duermen, intentan dormir, tener una vida sana. Entonces, yo como le digo a mis hijas, todo lo que genere algo positivo, pues es de copiarlo y es de valorarlo y no poder menospreciar a nadie porque no, porque todo eso es fuera de lo normal. O sea, todo más el ciclismo, que no es un deporte que vas a un sitio a estar encerrado. Ah, ¿sabe? Como mis hijas hacen baloncesto y van, pero hay un riesgo de lesión, es verdad, sacrifican y entrenan, sí, pero nosotros arriesgamos la vida a diario al salir a la carretera. Te expones, no sabes si volverás, eh, eso por muchos años. Y toda esa gente que lo hace se está arriesgando. O sea, nosotros nunca tuvimos un seguro de eso. Salías y si te planchaban el traje, como dice uno, ¿qué hacían? No había un seguro, no había nada. Entonces, todas esas situaciones pues son de valorar también porque son riesgos, son deportes muy riesgosos y que como padres diría, hombre, yo a mis hijas no las saco. O sea, y si vas tienes que ir detrás porque es que ahora todo el mundo va con el móvil, todo el mundo va distraído. Entonces, más riesgos todavía, más distracciones para el conductor. Entonces, tiene que haber mano dura en la ley para proteger al ciclista, la distancia, en muchas cosas. Brindarte al atleta las vías adecuadas, en fin, toda esa infraestructura para que alguien surja y diga, yo puedo hacer deporte en este país, ¿sabes? Yo puedo hacer ciclismo porque está la carretera ahora nueva y tengo 3 metros para mí, ¿sabes? Hago un circuito y hago tantas vueltas, ¿me entiende? Antes no se podía, entonces como que ir viendo eso, lograr que infraestructura tengamos para que surjan más ciclistas. Entonces, hay muchas cosas por hacer y que creo que en el tiempo se puedan lograr y podamos ver a futuro pues, jóvenes y gente juvenil haciendo ciclismo. Hay, porque hay hijos de atletas, de gente que ha hecho ciclismo, que ya saben cómo es, ¿me entiende? Y como le digo, todas esas cosas de infraestructura creo que van cambiando, el país va transformándose y eso yo creo que es cuestión de, a lo mejor a largo plazo, pero que va a permitir que tanto la federación y surjan más personas, las tiendas de ciclismo que siguen fomentando el deporte, hacen sus paseos, entonces todo eso dentro de lo privado va a ayudar a que de alguna manera pues nos motivemos los padres, ¿no? A llevar a tus hijos a hacer el deporte y que te enamores de esto, porque al final son deportes muy sacrificados en ese sentido. Eh, económicamente, el cuido, en fin, como todo deporte que quieras hacer a alto rendimiento genera demasiados esfuerzos. Así que lo importante es eso, transmitir que eso es bueno, que eso es bonito. Sufrir es bonito, te deja, aprendes a crecer mentalmente, físicamente, que todo eso te aporta cosas buenas mentalmente. Entonces, el triunfar, el fracasar, el convivir con personas, a mí eso es lo que más me ha encantado, el poder conocer personas de muchas culturas, de muchas religiones, de muchos gustos, de muchos prototipos, estereotipos de personas que tienes y que dices, y que aprendes a convivir y que eso es este mundo, convivir, aprender a convivir con diversas personas de diferente mentalidad a la tuya, pero que al final lo que buscas es servir, servir a esta sociedad, a tu país,
a dar alegrías, a hacer cosas buenas, a transmitir actitud. Entonces, todo eso genera hacer bien las cosas en el deporte. A mí eso me ha dejado el ciclismo. Eso me encantaría transmitirle a los jóvenes que este deporte te ayuda a crecer, ¿sabes? Y te deja cosas buenas, eso sí, que sufres, que duele, que entre más sufres, mejoras, porque al final la única manera de crecer es sufriendo. Es que no hay otra forma, estando fuera de tu comodidad. Tú cuando vas a estudiar, vas a la universidad, vas a esto, genera un esfuerzo, genera que estás bien en casa, pero hay que salir adelante, hay que aprovechar cada día al máximo, con actitud, con ganas, hacer cosas, no permitir que un día se te vaya, vamos, sin aportar algo a tu cuerpo, a tu mente. Entonces, todo esto lo genera el deporte y por eso es como decir, de poder transmitirle a través de tu podcast eso a lo que no solo el ciclismo, ¿sabe? Que hay muchos deportes que hay que buscar las familias para que tus hijos se formen, que aparte de lo que uno haga en casa, pues se formen allí, porque eso es lo que uno hacía. Si en mi caso yo no tenía una familia, alguien en casa que me dijera lo bueno y lo malo, ¿sabe? Que ahora eso ya es ganancia. Ahora con yo enseñarles a mis hijas que aprendan a diferenciar lo bueno y lo malo, eso ya es bastante. Pero en mi caso yo no tuve esa imagen de familia. La tuve a través del deporte, a través de mi tío, a través de gente buena que estuvo allí, que tuve angelitos que me guiaron y que gracias a Dios pues pudimos salir adelante. Pero, ¿y si no? ¿Sabe? Al final yo tenía dos opciones, o irme a la calle o hacer deporte. Entonces yo elegí hacer deporte, pero yo venía de una familia donde, vamos, que pude haber hecho eso, calle, o me pudieron, me salvé de violaciones, porque joven pues, yo vivía sola, pasé por muchas cosas y a través del deporte, pues crecí. Incluso ahora ya con mi palmarés, ya yendo a Juegos Olímpicos y tal, pues obvio, pues fui ganando un poco de dinero, compraba mis cositas y gracias a ello pues pude tener un poco de como de tener eso de comprarte algo a casa, pero que como le digo, en casa no teníamos. O sea, yo hasta ahora de mayor, por Yamil Bukele, tengo una bicicleta que me la ha regalado la alcaldía de San Salvador en el año 2000, ¿qué? 14, 2016. Estoy hablando de 16 años después, que es que no podía comprarme una bicicleta, ¿sabe? Entonces, al final dice que nos ha costado. Hemos salido de donde, de la calle a poder hacer esto. Entonces, yo siempre digo, se puede. Al que tiene más hambre, obviamente, pues tal vez más rápido, no lo sé. También alguien con capacidades económicas también, ¿sabe? Pero normalmente nosotros, nuestros países, pues somos más que escasos recursos y esa hambre de salir y de ganar y de luchar y de tener con qué ganarte la vida, pues es lo que hay que, y sí se puede. Entonces, nosotros hemos venido, como le digo, de esa escuelita que usted ve allí, de esas niñas que con humildes, y sigo así, ¿me entiende? Entonces, es transmitirles que se puede. Aquella ciclista que usted ve ahí, sencilla ahora, que no, con trabajo y con esfuerzo y bien guiada, con los recursos, que sí puedes lograrlo, ¿sabe? O sea, sí puede usted formar a alguien de alto rendimiento, pero tenemos que saber qué brindarles para que pues no se vayan, ¿sabe? Entonces, ahora, como le digo, en esta etapa de madre y tal, pues uno busca eso, una academia de deporte que le brinde a mi hija la misma formación que yo estoy llevando en casa, ¿sabe? Disciplina, normas, aprender a compartir, trabajar en equipo, porque uno en esta vida no lo gana solo.
yo no lo he ganado sola, yo tenía un equipo de trabajo, gente que creía en mí, mi familia, mi entrenador, eran pocos, pero con ese grupo, pues yo daba los resultados. Yo en Indes tenía gente que quería que yo ganara, en Federación también, Rubén, mi familia, entonces unes todos esos factores hombre, el barco remaba, pero llegó un momento en que ya el barco ya no tiraba igual, ¿sabes? Entonces ves ahí donde uno ha detectado que ya no se podía remar. Yo quería, pero sola no podía remar el barco, ¿sabes? Ya no era como antes. Entonces, ahora que ya estoy del otro lado, pues eso, intentar que nuestra historia se conozca y que los niños sepan que ahora mismo no tenemos, pero si yo trabajo, que voy a tener, que yo voy a ganar, pero ser paciente, tener personas alrededor sanas para ti, porque hemos tenido atletas de que el entorno no les ha ayudado. Entonces eso no ha permitido que esta persona desarrolle su máximo potencial. Entonces, al final es un conglomerado de cosas, Isa, para que alguien surja. Entonces, formar ese entorno y ese grupo y esa familia de sueños, de gente que quiera que tú triunfes, que tú ganes y que tú alegres un país entero, vamos, eso sería lo ideal y es lo que uno espera de todas las federaciones deportivas, ¿sabes? Como lo ve ahora en Instituto de los Deportes. Quien dirige quiere que El Salvador sea conocido, quiere que El Salvador ah, cambie la historia, que El Salvador, ¿me entiende? Puede, porque el salvadoreño puede. Como le digo, nosotros hemos tenido por cultura muchas carencias en comparación a Europa o América, Norteamérica o Suramérica, pero con esfuerzo y con trabajo, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Irnos de casa a Europa por 20 años para poder ser campeonas panamericanas. O sea, esfuerzo grande. Entonces, se puede. Lo que pasa es que tuvimos que hacer muchas cosas. Ahora a lo mejor ya te vas a Sudamérica, ya no tienes que venirte hasta acá porque en Colombia hay un ciclismo muy bueno, ¿sabe? Que es más económico poder viajar, en fin. Hay otras opciones, Estados Unidos, becas, en fin. ¿Me entiendes? Ya va buscando algo más cerca para formar. Nosotros en aquel tiempo pues era lo que se dio y así pasó, pero hay muchos otros caminos para poder formar atletas, ¿verdad? Entonces, ojalá pues más adelante, como le digo, de alguna u otra manera podamos aportar al deporte. Tengo ese sueño a futuro de a largo plazo poder estar por allá y ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Mm? Claro, y muchísimas gracias, Evelyn. Su historia pues me ha conmovido tanto y espero que también conmueva mucho a todos los que nos estén escuchando. Ha sido un honor tener el día de hoy. Es admirable, como he dicho, pero esa pasión que usted tiene por el deporte es algo que se transmite mucho. Entonces, Primero Dios muchísimas gracias. Isabel, y también agradecerte por este espacio, por enamorarte del deporte, porque a tu edad y que quieras, ¿no? Transmitir al final la historia. Que ahora mismo, como le digo, ojalá muchos vean y ayuden al tío Mario en Santa Ana, escuelas igual, pueden acercarse a Federación y de alguna manera aportar. Al final lo que queremos es que la gente sume, ¿no? Que la gente sume. Y uno, a pesar de estar lejos, Isabel, está pendiente. Me alegran ver el ciclismo y sueña uno con que siempre surjan jóvenes, ¿no? Y que quieran eso, aportar a la sociedad, ¿no? Hay muchos, como le digo, que siguen pedaleando y es admirable todo su tiempo y se les tiene que reconocer, ¿sabe? Como le digo, nivel que sea élite nacional y los que salen fuera del país,
a representarnos, al final llevas la bandera, llevas el azul y blanco y eso es de respeto, de compromiso. Somos imagen ante los demás de lo que es El Salvador. Entonces, hay que también eso, transmitirle esos valores a los jóvenes, que no solo somos ciclistas, que estamos transmitiendo eso. Cuando yo salgo ahora y tú dices, ¿qué ha sido? Sí, he sido salvadoreña, soy salvadoreña, he ido a Juegos Olímpicos por El Salvador, he sido abanderada de mi país. Hombre, la gente te valora, te escucha, te agradece y sabe lo que significa eso. Entonces nosotros tenemos que también enseñarlo a los nuestros, a los peques, de que todo eso es complicado, que es difícil, que se puede, pero que eso genera una enorme satisfacción, ¿sabes? Para ti, para tu formación, para mucha gente. Entonces a mí ahora contar y revivir toda mi historia, claro, te da alegría y me da satisfacción que ojalá alguien que no me conocía, pues ahora me conozco un poco y pueda eso aportarles algo. Y que para mí una de las cosas, como le digo, que me encanta es esforzarme, trabajar duro, o sea, eso es una característica que tenía, que me encantaba sufrir. Y gracias a eso, pues, se logró un poco, un poquito de cosas, pero que siempre fue con mucho amor y con mucha entrega. He dado mitad de mi vida al ciclismo y que estoy muy agradecida por los que han estado en mi camino, en mi carrera, los que me han ayudado y los que no también, porque al final todos ellos ah, suman de otra manera, pero suman para que tú crezcas y te esfuerces. Así que ya está, Bueno, Isabel, igual voluntaria cuando queramos seguir hablando del deporte claro, y del tío Mario y de Mario Contreras, que ahora también trabaja en Federación. En fin, tienes todavía más podcasts para buscar y poder compartir con ellos el ciclismo y que llegue a más gente, ¿sabes? claro, muchas gracias, Evelyn. Bueno, Bueno, adiós, adiós. gracias.